Hola, hola, hola a todos mis Kerem lovers. QU Copyright alegró inmensa tenerlos de nuevo por AQ, en su canal favorito para estar al día con todo lo que concierne a nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucha anticipación superíndice 3N, porque el vídeo de hoy, rense porque es tú que arde. Como ya pudieron intuir por el título y lo adivinaron, vamos a hablar del último rumor, la última noticia, la última bomba que ha explotado en el Keremverso, un nuevo tatuaje. Como lo oyen. Nuestro Kerem, siempre tan enigmático, siempre sorprendió copyright donos con algo nuevo, parece que ha decidido o más menos adir una nueva pieza de arte a su ya impresionante colección superíndice 3N corporal. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, antes de que analicemos cada foto, cada vídeo, cada posible pista, quiero recordarles, a ti que viendo este vídeo por primera vez, o a ti que eres un Kerem lover de hueso colorado, pero todavía no te has suscrito, que lo hagas ahora mismo. No te pierdas ni un solo vídeo, ni una sola noticia, ni una sola actualización superíndice 3N sobre Kerem. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo y no te quedes fuera de la conversación superíndice 3N. Ahora pongur monos manos a la obra. El misterio del nuevo tatuaje de Kerem Bürsin nos espera. Prepárense para el chisme, prepárense para la especulación superíndice 3N, prepárense para, la verdad. Porque AQ en este canal, vamos a intentar llegar al fondo de este asunto. Pero antes de revelar todo lo que sabemos, quiero que me digan en los comentarios, ¿QU Copyright creen ustedes que se ha tatuado Kerem? Un símbolo. Una frase. Un animal. Quiero leer sus teorías locas. La verdad es que la noticia saltó superíndice 3 hace apenas unos días, cuando aparecieron unas fotos un tanto borrosas tomadas al parecer durante un evento privado. En estas fotos se ve a Kerem con una camisa de manga corta, y un pequeño más menos o destello de tinta en su brazo. Al principio muchos pensaron que podría ser una sombra, una marca, algo temporal. Pero conforme fotos y vídeos fueron apareciendo, la evidencia se volvió superíndice 3 innegable, Kerem Bürsin se ha hecho un nuevo tatuaje. Y eso, Kerem lovers, es motivo de celebración superíndice 3N, y de una profunda investigación superíndice 3N. Pero, alto au. Antes de que nos lancemos a la especulación superíndice 3N desenfrenada, vamos a analizar la evidencia con detenimiento. Las fotos, como dije, son borrosas de baja resolución superíndice 3N. No se distingue con claridad el diseño más menos o. Algunos dicen que parece una especie de ojo. Otros juran que es una flor, quizá un lirio, quizá una peonua. Otros, osados, afirman que se trata de una letra, quizá una inicial, quizá una letra de un alfabeto antiguo. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Y lo que hace esta situación superíndice 3N aún emocionante es que la ubicación superíndice 3N del tatuaje también copyright N es un misterio. Algunas fotos sugieren que es en la parte interna del antebrazo, mientras que otras apuntan a la parte externa, cerca del codo. Esto solo aún más menos al fuego de la especulación superíndice 3N. Pero QU Copyright dice Kerem al respecto. Pues, como siempre, nuestro Kerem se mantiene en silencio. No ha confirmado ni negado la noticia. No ha publicado nada en sus redes sociales que dé copyright alguna pista. El misterio se acrecienta. Y eso, por supuesto, solo alimenta la especulación superíndice 3N y la imaginación superíndice 3N de sus fans. Es como si Kerem disfrutara view copyright donos en este estado de efervescencia, y la verdad es que a nosotros nos encanta. Entonces, ¿QU Copyright podemos hacer? Pues como buenos detectives Kerem lovers, vamos a recurrir a nuestras armas poderosas, la investigación superíndice 3N exhaustiva, el análisis detallado y por supuesto, la especulación superíndice 3N informada. Vamos a repasar la vida de Kerem, sus intereses, sus pasiones, sus posibles inspiraciones. Vamos a buscar patrones, conexiones, pistas ocultas que nos puedan dar alguna idea de QU Copyright se ha tatuado. Vamos a convertirnos en los Sherlock Holmes del Keremverso. Primero pensemos en los tatuajes que ya tiene. Kerem tiene varios tatuajes,
cada uno con un significado especial para Ucondiéresis Copyright L. Tiene un tatuaje de una ola en su brazo que simboliza su amor por el surf y el mar. Tiene un tatuaje de un lobo en su espalda, que representa la lealtad, la familia y el instinto. Y tiene un tatuaje de una brújula, que simboliza su deseo de explorar el mundo y seguir su propio camino. Todos estos tatuajes demuestran que Kerem elige Diseu más menos os con un significado profundo, que reflejan su personalidad y sus valores. Si analizamos estos tatuajes, podemos ver que Kerem tiende a elegir Diseu más menos os que tienen un significado profundo para Ucondiéresis Copyright L, que representan sus valores, sus pasiones y sus experiencias. Por lo tanto, es probable que su nuevo tatuaje Tambiu Copyright N siga esta línea. Podemos descartar tatuajes impulsivos o sin sentido. Kerem es un hombre que piensa cuidadosamente en cada decisión superíndice 3n que toma y sus tatuajes no son la excepción superíndice 3n. Ahora bien, ¿qué copyright sabemos de Kerem? Sabemos que le apasiona el cine, la música, la literatura. Sabemos que es un defensor de los derechos de los animales y del medio ambiente. Sabemos que valora la amistad, la familia y el amor. Sabemos que es una persona espiritual, reflexiva y con una gran conciencia social. También Copyright N sabemos que es un gran viajero, un aventurero que disfruta explorando nuevas culturas y conociendo gente de todo el mundo. Kerem es un ciudadano global, un hombre del mundo, y eso se refleja en sus intereses y en su forma de ser. Con todo esto en mente vamos a empezar a descartar algunas posibilidades. Dudo mucho que Kerem se haya tatuado algo frívolo o sin sentido. No creo que se haya tatuado el logo de una marca o el nombre de una celebridad. Creo que su nuevo tatuaje será algo que tenga un significado personal para Ucondiéresis Copyright L, algo que represente algo importante en su vida. Podemos descartar tatuajes genu copyright ricos o copiados. Kerem es un hombre original, un hombre que marca tendencia, y su tatuaje seguramente reflejará esa originalidad. Si nos fijamos en las tendencias actuales, muchos famosos están optando por tatuajes pequeños más menos os discretos y minimalistas. Tatuajes que tienen un significado profundo, pero que no son llamativos ni ostentosos. Podrá ser que Kerem haya seguido esta tendencia y se haya tatuado algo pequeño más menos o significativo. Un pequeño más menos o símbolo, una pequeño más menos a frase, una pequeño más menos a obra de arte que condense un gran significado. Ahora volvamos a las fotos borrosas. Si nos esforzamos un poco podemos intentar adivinar qué copyright forma tiene el tatuaje. Como dije antes, algunos dicen que parece un ojo. Si fuera un ojo podría simbolizar la protección superíndice 3n, la intuición superíndice 3n, la clarividencia. También copyright n podría representar la capacidad de ver de ese ayud de lo evidente, de percibir la verdad. Un ojo que todo lo ve, un ojo que protege, un ojo que ilumina. Además en muchas culturas, el ojo es un símbolo de buena suerte y de protección superíndice 3n contra el mal de ojo. ¿Será que Kerem se ha tatuado un amuleto para protegerse de las malas vibras? Otros dicen que parece una flor. Si fuera una flor, podría simbolizar la belleza, la fragilidad, la vida. También copyright n podría representar el amor, la alegría y la esperanza. Hay muchas flores diferentes con diferentes significados. Por ejemplo, la rosa simboliza el amor y la pasión superíndice 3n. El loto simboliza la pureza y la iluminación superíndice 3n. El girasol simboliza la felicidad y la energía. Si fuera una flor, ¿el serua? Una rosa roja, símbolo de pasión superíndice 3n. Un loto blanco, símbolo de paz interior. Un girasol brillante, símbolo de optimismo. La elección superíndice 3n de la flor podrá revelar mucho sobre el estado de Ucondiéresis enimo y las aspiraciones de Kerem. Y otros afirman que se trata de una letra. Si fuera una letra podría ser una inicial, la inicial de su nombre, de un familiar, de un amigo, de un amor. También copyright n podrá ser la inicial de una palabra que tenga un significado especial para Ucondiéresis copyright L. Una inicial, un nombre, un recuerdo. Una letra que represente a alguien importante en su vida. Podrá ser la inicial de su madre, su padre, su hermana, o quizá ese de alguien especial que aún no conocemos. El misterio se profundiza. Pero esperen. Tengo otra teoría. ¿Y si el tatuaje no es lo que parece?
¿Y si el tatuaje es una ilusión superíndice 3 con diéresis superíndice 3 ptica? ¿Y si el tatuaje esconde un mensaje oculto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Recuerden, Kerem es un actor, un artista, un hombre creativo. Le encanta jugar con la imagen, con el lenguaje, con los símbolos. Recuerden que Kerem es un hombre creativo, inteligente y con un gran sentido del humor. Podrá ser que haya querido jugarnos una broma y se haya tatuado algo que parece una cosa, pero en realidad es otra. Podrá ser que el tatuaje tenga un doble significado, un significado literal y un significado simbu superíndice 3 lico. Un tatuaje que nos haga pensar, que nos haga reflexionar, que nos haga cuestionar la realidad. Por ejemplo, podrá ser que el tatuaje parezca una flor, pero en realidad sea una representación superíndice 3n de algo mundo ese abstracto, como una idea, un sentimiento o un concepto. Podrá ser que el tatuaje parezca una letra, pero en realidad sea un CU superíndice 3 digo secreto, un mensaje encriptado que solo con diéresis copyright L y sus seres queridos puedan entender. Un CU superíndice 3 digo Da Vinci en la piel de Kerem Bürsin. La idea me fascina. La verdad es que las posibilidades son infinitas, y solo Kerem conoce la respuesta. Pero eso no nos va a impedir seguir especulando y tratando de resolver el misterio. Al contrario, eso nos anima a seguir investigando y a compartir nuestras teorías. Ahora bien, quiero compartir con ustedes otra pista que he encontrado. Estuve revisando las últimas entrevistas que ha dado Kerem, y en una de ellas, le preguntaron qué copyright cosas le inspiraban. Y con diéresis copyright le respondió superíndice 3 que le inspiraban la naturaleza, los viajes, la gente, las historias y sobre todo, la música. La música. Podrá ser que el tatuaje es tu copyright relacionado con la música. Quizá se haya tatuado una nota musical, un instrumento, la letra de una canción superíndice 3n que le guste, el nombre de su artista favorito. Un tatuaje melu superíndice 3 dico, un tatuaje rítmico, un tatuaje que exprese su amor por la música. Si fuera una nota musical, podrá simbolizar la armonía, la creatividad, la expresión superíndice 3n. También copyright n podrá representar la capacidad de conectar con los demu, ese atrabu copyright s del arte. Si fuera un instrumento podrá simbolizar su pasión superíndice 3n por la música y su deseo de compartirla con el mundo. Si fuera la letra de una canción superíndice 3n, podrá representar un mensaje que quiere transmitir, una emoción superíndice 3n que quiere expresar, una idea que quiere compartir. Quizá es una frase de una canción superíndice 3n de rock, su geu copyright nero favorito. O una lunea de un poema musicalizado. Las opciones son infinitas. Pero esperen, que hay more ese. También copyright n estuve revisando las redes sociales de los amigos y familiares de Kerem, y encontré copyright algo interesante. Algunos de ellos han publicado fotos con símbolos o frases que podrán estar relacionados con el tatuaje. Aquí es donde la investigación superíndice 3n se pone a UNMU, es emocionante. Por ejemplo, la hermana de Kerem publicó superíndice 3 una foto con un emoji de un ojo. ¿Serú una coincidencia? ¿O serú una pista? Un amigo de Kerem publicó superíndice 3 una frase que dice, la belleza es tú en el ojo del que mira. ¿Serú una referencia al tatuaje? ¿O serú simplemente una reflexión superíndice 3 n filosu superíndice 3 fica? La intriga me consume. La verdad es que no lo su copyright. Pero creo que vale la pena tener estas pistas en cuenta. Podrá ser que los amigos y familiares de Kerem es tu copyright n tratando de darnos alguna pista sobre el tatuaje, o podrá ser que simplemente es tu copyright n jugando con nosotros. Pero nosotros no nos rendiremos. Seguiremos buscando pistas hasta descubrir la verdad. En fin, como pueden ver, el misterio del nuevo tatuaje de Kerem Bürsin es todo un rompecabezas. Tenemos algunas pistas, algunas teorías, algunas especulaciones, pero ninguna respuesta definitiva. Pero no nos desanimemos. La búsqueda de la verdad es lo que hace esta aventura tan emocionante. Tendremos que esperar a que Kerem decida revelar la verdad. O quizá ese nunca lo haga. Quizá ese quiera que el tatuaje siga siendo un misterio, un secreto que solo con diéresis copyright L conoce. Y eso también copyright N estará bien. Porque el misterio es parte del encanto de Kerem.
Pero mientras tanto podemos seguir divirtiendo copyright donos especulando y tratando de resolver el enigma. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir compartiendo nuestras teorías, nuestras pistas, nuestras especulaciones. Vamos a seguir creando contenido sobre este misterio. Vamos a mantener viva la llama de la investigación superíndice 3N Kerem-Lover. Y para terminar, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. ¿Q copyright creen ustedes que se ha tatuado Kerem? L es su teoruamu, S loca. Quiero leer sus ideas. Y si tienen alguna pista nueva que hayan encontrado, no duden en compartirla. Juntos podemos resolver este misterio. Juntos somos invencibles. Juntos somos el Keremverso. Y ahora, para resumir brevemente todo lo que hemos visto en este vídeo, hemos descubierto la existencia de un nuevo tatuaje de Kerem Bürsin a Trabu Copyright S de fotos borrosas y rumores en las redes sociales. Hemos analizado las posibles formas y significados del tatuaje, considerando las pasiones y los valores de Kerem. Hemos explorado teorías sobre si el tatuaje es un ojo, una flor, una letra, o incluso una ilusión superíndice tréptica. Hemos buscado pistas en las entrevistas de Kerem y en las redes sociales de sus amigos y familiares. Y finalmente hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que el misterio del tatuaje sigue siendo un rompecabezas que solo Kerem puede resolver. Pero no nos rendiremos. Seguiremos investigando hasta descubrir la verdad. Pero eso no es todo, Kerem-Lovers. Tenemos que ir ayu. Tenemos que analizar el contexto en el que aparecieron las fotos. ¿En Q copyright evento fue? ¿Q copyright nes estaban presentes? ¿Q copyright se dijo? ¿Q copyright se hizo? Cada detalle podrá ser una pista valiosa. Además, tenemos que considerar la posibilidad de que el tatuaje sea falso. Su asu como lo oyen. Kerem es un actor, y a veces los actores se hacen tatuajes falsos para un papel. ¿Será que este tatuaje es parte de su superíndice 3 proyecto? ¿Será que es tú filmando una nueva película o serie en la que su personaje tiene un tatuaje? Esta teoría también copyright N es muy interesante. Pero por otro lado, si el tatuaje es real, podrá ser que Kerem haya querido mantenerlo en secreto por alguna razón superíndice 3N. Quizá no quiera que se convierta en el centro de atención superíndice 3N. Quizá quiera proteger su privacidad. Quizá quiera revelarlo en el momento adecuado. Tenemos que respetar su decisión superíndice 3N. En cualquier caso, lo importante es que sigamos apoyando a Kerem en todo lo que haga. Lo admiremos por su talento, su carisma y su corazón superíndice 3N. Y que sigamos disfrutando de su trabajo y de su presencia en nuestras vidas. Porque Kerem Bürsin es un tesoro. Y nosotros somos a fortuna. 2 de ser sus fans. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo especulando sobre el nuevo tatuaje de Kerem. Me encanta compartir estas noticias y teorías con ustedes, porque su copyright que juntos formamos una comunidad de Kerem-Lovers muy unida y apasionada. Somos una familia. Somos el Keremverso. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. De todas las teorías que hemos mencionado en este vídeo, ¿les parece la es probable? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? No se queden con la duda y du copyright, déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero saber qué copyright piensan. Quiero saber qué copyright sienten. Quiero saber qué copyright sueu más menos han. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos Kerem-Lovers y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ni una sola noticia, ni un solo chisme, ni una sola actualización superíndice 3N sobre nuestro queridísimo Kerem Bürsin. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo y no se queden fuera de la conversación superíndice 3N. Quiero que sean los primeros en enterarse de todo. Quiero que sean parte de esta gran familia. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Kerem-Lovers. Y que la fuerza de Kerem los acompañe más menos Que la pasión superíndice 3N de Kerem los inspire.
Que el amor de Kerem los ilumine. Y que el misterio del tatuaje los mantenga entretenidos. Los quiero mucho. Adiós Superíndice 3S.